Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto de inaugurar una nueva sección del canal dedicada a diálogos y entrevistas. Y en esta primera entrega tengo el honor de estar acompañado por Gabriel Zanotti, a quien considero un referente y un padrino intelectual. Profesor, bienvenido. Gracias, un honor estar aquí. No, gracias a vos. Gabriel es doctor en filosofía, director académico del Instituto Acton y autor de numerosos libros y ensayos. Y para conocer mejor a nuestro invitado, me gustaría pedirle que se presente y nos cuente un poco sobre su vocación y las ideas que lo identifican. Bien, yo comencé con la Escuela Austríaca de Economía como una especie de hobby de adolescente. Leía, y te estoy hablando de la década del... Estoy hablando nada más ni nada menos que de la década del 70. Leía los libros que eran editados por el Centro de Estudios sobre la Libertad. Y luego de eso, o sea, luego de comenzar a introducirme a la Escuela Austríaca de Economía como un hobby, a los 19 años comencé sistemáticamente mis estudios de filosofía, que, bueno, nunca mejor dicho, gracias a Dios, fueron en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, donde pude estudiar profundamente a Santo Tomás. Y entonces, al terminar mis estudios, tenía un doble cerebro, uno que iba a Santo Tomás de Aquino y otro que iba a la Escuela Austríaca de Economía, y como yo nunca soporté la incoherencia, entonces, a pesar de que mis enemigos dicen que sí, entonces empecé a buscar puntos de conexión y de explicación y de relación. Santo Tomás mismo para mí fue el método para hacer la conciliación entre Santo Tomás y la Escuela Austríaca de Economía y la doctrina social de la Iglesia, cuyos textos comencé a entender después de estudiar a Santo Tomás. Y eso fue marcando el camino hacia estas cuestiones, que no es el camino más... no es precisamente el camino más placentero de mi vida intelectual, fue como cumplir un deber de coherencia. Hay otras cosas que me gustan más, como la filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento, viaje a las estrellas. pero este tema de conciliar Escuela Austríaca de Economía, doctrina social de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, catolicismo, vino como un autodeber impuesto de ser coherente, ¿no? Aunque te vuelvo a decir, graciosamente, eso es lo que mis adversarios dicen que no soy. Así que bueno. Ahora, Gabriel, un poco estas ideas que nos estás comentando se relacionan un poco con los temas que se tocan en el Instituto Acton, ¿no es así? Y un poco, digamos, las obras, los libros y ensayos que has escrito. ¿Cómo se relaciona esto de, por un lado, la tradición, por ejemplo, no sé si decir la tradición liberal, pero la escuela austríaca y diferentes autores de la tradición liberal, con un poco el pensamiento más bien escolástico? ¿Cómo se desarrolla eso en el Instituto Acton? Bien, lo que ocurre es que hay tres líneas del liberalismo clásico, desde el punto de vista político, donde los economistas se van insertando. Está la línea Rothbard, Nozick, Ayn Rand, que no son lo mismo, pero lo que los unifica es decir, el derecho de propiedad es el derecho al propio cuerpo, y de ahí siguen todos los demás derechos individuales. Está la línea John Stuart Mill, Mises, Hayek, Kant, Popper, donde lo fundamental es un problema de conocimiento. El liberalismo clásico sería como la forma de organizar la vida social teniendo en cuenta la limitación del conocimiento humano y por lo tanto de qué manera esa limitación se puede de alguna manera subsanar. Y finalmente la tercera gran línea política del liberalismo clásico es el liberalismo clásico justnaturalista, que comienza con la segunda escolástica, efectivamente, sigue en algunos autores modernos como John Locke, Tocqueville, etcétera, podríamos ahí seguir profundizando, pero tiene un resurgimiento muy importante en autores muy olvidados por los liberales como los católicos, como son los liberales católicos de fin del siglo XIX, comenzando por Lord Acton, no tan olvidado,
y seguido sí por Lacordaire, Montalembert, Rosmini, Ozanam, Luigi Sturzu, y de alguna manera el padre Sirico, que es el fundador del Acton Institute en Estados Unidos, él dice que está tratando de seguir la línea de Michael Novak, quien se dio cuenta que esa línea es la que había sido de alguna manera renovada por Jacques Maritain. Y el padre Sirico dice, bueno, Michael Novak intenta hacer en economía lo mismo que Jacques Maritain hace en la parte política, pero el intento de Michael Novak luego es perfeccionado por autores importantísimos como el mismo padre Sirico, Alejandro Chafuen, y actualmente autores como Sam Gregg en Estados Unidos, Flavio Felice en Italia, el padre Martin Romheimer en Viena, ¿no? Se han sumado, digamos, profundas inteligencias a este proyecto. Y concluyo con esto. Bueno, habría que agregar ya los que estamos en el Instituto Acton, Argentina, pero no quiero empezar a nombrar a argentinos para no ser injusto, porque si me olvido de alguien puede ser muy injusto. Pero este proyecto, esta tercera línea de este liberalismo iusnaturalista con bases tomistas, es un proyecto que integra también todo lo que haya de verdadero en las dos primeras líneas, o sea, en la línea Rothbard, etcétera, y en la línea de Mises Hayek. O sea, forma parte del derecho natural tomista, respetar aquellas instituciones que maximicen al limitado humano conocimiento y que respeten al otro, no porque el otro sea el dueño absoluto de sí mismo, sino porque Dios es el dueño del otro y por lo tanto hay que respetarlo, ¿no? Así que bueno, así surge este proyecto integrador, y que ahora obviamente se encuentra en una pequeña interna bastante compleja porque intentamos superar el odio profundo que se tienen que los liberales anticatólicos tienen al catolicismo, y el odio profundo que los católicos antiliberales tienen a todo lo que huele al liberalismo, especialmente a la tercera corriente. A la tercera corriente la odian más que a las dos primeras porque la consideran traidora, herética. Así que ahí estamos, ¿no? Tratando de soportar las 12 ametralladoras de ambos lados. Muy bien, Gabriel. Me gustaría entrar un poco en la temática principal que he planteado para este video, que se relaciona mucho con lo que estás comentando de tu vocación, del espíritu del Instituto Acton y de los debates que te has encargado de abordar en tu vida. Y es un poco el tema del derecho natural y su relación con la tradición liberal, ¿no? Y te voy a presentar una problemática que a muchas personas que nos iniciamos en el estudio de estos temas nos dificulta. A ver si nos puedes ayudar, ¿no? Porque el derecho natural ha sido la base teórica de muchas figuras de la tradición liberal, ¿no? Desde John Locke a los padres fundadores de los Estados Unidos y a figuras recientes como Robert Nozick, Rothbard, Rand, si uno lo puede considerar. Pero no obstante, parece que la tesis de la ley y el derecho natural se presta a muchos equívocos, ¿no? Porque cada uno lo desarrolla de manera distinta y en ocasiones llegan a conclusiones contradictorias. Entonces, frente a la confusión de que esto es un elemento tan importante, pero tan equívoco, te preguntamos, Gabriel, ¿cómo podemos abordar el tema de los derechos naturales y, por supuesto, en esta tradición liberal que se presenta de manera tan variada y a veces contradictoria? Bien, como te dije antes, primero hay que esto no te lo había dicho antes, primero hay que hacer una relectura del derecho natural en Santo Tomás de Aquino, que yo he hecho varias veces, pero aparece de vuelta en mi último libro sobre estos temas, que es el de Judeocristianismo, Civilización Occidental y Libertad. El derecho natural en Santo Tomás de Aquino, o mejor dicho, no, el estudio de la ley natural en Santo Tomás de Aquino, hay que reelaborarlo porque no es
ese tomismo que utiliza solamente la ley natural de Santo Tomás para fundamentar a Franco. No es eso. ¿Está? Es una ley natural que fundamenta el respeto a la dignidad de la persona, que fundamenta la diferenciación entre ley natural y ley humana, que fundamenta el respeto a la intimidad, que presenta una visión más evolutiva, más plástica de la ley humana en función de diversas circunstancias históricas. Así que primero una relectura de eso, luego ver cómo eso de alguna manera influye coherentemente en la escolástica española. ¿Por qué? Porque hay muchos católicos antiliberales que sostienen que los defensores del derecho natural de españoles del siglo XVI son contradictorios con Santo Tomás. Bueno, no es así y hay que establecer por qué. Y luego retomar directamente el estudio de estos autores olvidados. Hay que retomar el estudio de Lord Acton, de Rosmini, de Luigi Sturzo, de Montalembert, de Lacordaire, y ver cómo ellos coherentemente trataron de hacer en el siglo XIX una superación católica de algo que sigue estando hoy, que son esas dos líneas que te dije. Ellos ya en el siglo XIX trataron de superar el enfrentamiento profundo del iluminismo de la Revolución Francesa con los ultramontanos católicos que rodearon a Pío IX y seguían insistiendo que solamente el retorno a una monarquía francesa católica era lo coherentemente católico. Entonces, ellos intentaron romper esa dialéctica, y esos son los autores más coherentes con la línea del Instituto Acton. Por supuesto, si querés, releídos a través de la lectura de Alejandro Chafuen, Saint-Grève. Saint-Grève abreva a su vez en John Finnis, aunque John Finnis no se ocupa directamente de estos temas, pero ha colaborado mucho con el fundamento católico de los derechos de la persona, de cuál es el ámbito propio de la doctrina social de la Iglesia, un tema en el cual John Finnis y Saint-Grève han colaborado mucho, han hecho muchas aclaraciones y es un tema que se desconoce. Así que bueno, hay que abrevar en esos autores. No sé si con esto me estoy yendo o me estoy acercando a lo que me preguntabas. Sí, es decir, yo quiero dirigir un poco la pregunta frente a la persona que recién está, por ejemplo, iniciándose en el conocimiento del pensamiento de la filosofía política y de la ética, ¿no? E ingresa y ve que el derecho natural y que la ley natural se describe de manera diferente. En este sentido, para ayudar a la gente a que pueda tener una mejor comprensión, me gustaría preguntarte específicamente, ¿en qué punto existe una continuidad y compatibilidad entre lo que sería el derecho natural en el pensamiento clásico y en la tradición liberal? Y si particularmente, ¿cuáles son las tensiones también que, por ejemplo, ves entre, digamos, la actual tradición liberal? Me refiero desde Locke a los padres fundadores, a Rothbard, en cuanto a la propia noción del derecho natural, ¿no? Porque es como que cada uno lo desarrolla de manera distinta y llega a conclusiones distintas, ¿no? Bueno, yo creo que lo más visible actualmente, para ir a lo que preocupa a gran cantidad de la audiencia, es que la gente más joven que se introduce en autores como Ayn Rand, Robert Nozick y Murray Rothbard, ven una noción de derecho natural, primero inmanente, sin relación a Dios, y segundo, un derecho natural absoluto a la propiedad de la propia persona, ¿ok? De lo cual deriva una especie de derecho natural absoluto al tema de la propiedad, y eso, efectivamente, eso no es Santo Tomás de Aquino, y entonces ahí comienzan a producirse problemas y confusiones. Entonces, frente a esto, yo quiero decir lo siguiente. Ese derecho absoluto a la propia persona deriva en el famoso principio de no agresión. O sea, no tengo derecho a iniciar la fuerza contra otro. ¿Por qué? Porque el otro es dueño total de sí mismo. Bueno, entonces, muchos jovencitos
Me van a decir, pero ¿cómo? ¿Ustedes los católicos niegan eso? Sí y no. Sí lo negamos porque el dueño, nosotros, para el creyente, nosotros no somos los dueños de nosotros mismos, el dueño es Dios. Nosotros somos administradores de los talentos que Él nos ha dado. Ahora, frente al otro, efectivamente el otro no es dueño de nosotros mismos, porque sería meterse con la propiedad de Dios. Nadie puede atentar, invadir al otro, porque el otro es propiedad de Dios. Por lo tanto, a eso yo llamo el principio cristiano de no agresión, y eso es la cristianización, si querés, de esa línea de ley natural que está en Nozick, que está en Ayn Rand, que está en Rothbard. Eso sería la cristianización, el principio cristiano de no agresión. Yo no puedo invadir al otro porque el otro es propiedad de Dios. Y con respecto al tema de la propiedad, ahí sí es mucho más fácil la cristianización de lo que Mises y Hayek afirman sobre la propiedad. Para Mises y Hayek, la propiedad es una cuestión utilitaria, pero no circunstancial. La propiedad es siempre útil para la cooperación social y, por lo tanto, agrego yo, para la naturaleza humana. En Hayek, la propiedad es indispensable para que el conocimiento menos disperso tienda a ser más coordinado en el mercado, y en Mises, que es casi lo mismo, la propiedad es indispensable para el cálculo económico. Y estas dos cuestiones tan importantes de Mises y Hayek coinciden con el carácter utilitario que Santo Tomás da a la propiedad privada como precepto secundario de ley natural. ¿Está? Por lo tanto, la conciliación entre esos dos aspectos de Mises y Hayek y Santo Tomás de Aquino, que presenta la propiedad como un precepto secundario de la ley natural, esa conciliación es muy fácil de hacer y deja abierta mejor dicho, deja en claro que obviamente la propiedad no es un derecho absoluto o absolutísimo, por el sencillo ejemplo que te voy a dar, que a muchos libertarios no les gusta. Si alguien se está... si se está incendiando un auto con personas adentro y yo paso y veo un matafuego, tomo el matafuego, apago el incendio, salvo la vida, y luego, en todo caso, devuelvo el matafuego, compensaré al dueño del matafuego, pero en el momento concreto que estoy tomando el matafuego para salvar la vida de esas personas, no estoy robando nada. Bueno, esto muchos libertarios no lo aceptan, parecerá una discusión muy abstracta, pero sin embargo es la clave de la diferencia que tenemos con eso. Y bueno, y a partir de acá seguir elaborando, ¿no? La verdad, cuando yo doy estos ejemplos, si alguien considera que yo no soy liberal o que no estoy coherente con el mercado, por el ejemplo del matafuego que acabo de decir, ¿querés que te diga? Problema de ellos. O sea, realmente no podemos seguir debatiendo esas cosas. Sí, pero son discusiones que separan mucho, ¿no? Inútilmente, ¿no? Yo creo, Gabriel, igual que existe... que dentro de todo, el tema de la ética es un punto a desarrollar digamos, en lo que vendría a ser la tradición liberal más reciente, porque no sé hasta qué punto, digamos, se le ha dado una especial importancia a estas cuestiones, sino que se ha priorizado a veces, por ejemplo, la teoría económica prácticamente frente a otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. La pregunta que me gustaría hacerte, o sea, lo que vos decías antes, también para que la gente, por si alguno no está siguiendo bien la conversación, evidentemente en los libertarios más recientes, como Nozick, como Rothbard y como Ayn Rand, prácticamente toda la ética, por llamarlo así, en términos simples, se reduce a la noción de propiedad, ¿no? Entonces, básicamente lo que se forma es un principio ético muy simple, que yo no puedo agredir al otro ni en su vida ni en su propiedad, ¿no? Y por lo tanto es una ética, digamos, minimalista, donde básicamente todo se reduce al principio de no agresión. Uh-huh. Sin embargo, en el pensamiento naturalista clásico es mucho más complejo, ¿no? Y eso evidentemente genera tensiones en cuanto a las conclusiones que llegan personas con una base más, por decir así, clásica o escolástica, donde su noción de libertad termina siendo mucho más moderada que la de Rothbard o Nozick. Bueno, yo diría que la noción de los principios éticos en la tradición clásica de Santo Tomás de Aquino es más amplia. Abarca no solamente la justicia como virtud, sino también la fortaleza, la templanza y la prudencia. Ahora, el tomista que a su vez dice, bueno, hay que cumplir con la justicia, está de acuerdo con que no hay que invadir al otro por los motivos que ya te dije, ¿no? Así que el gran temor, ¿sabés cuál es el gran temor?
el gran temor y la gran discusión que se produce es que cuando el católico dice que determinadas cuestiones son inmorales, ¿no? Entonces hay algunos libertarios que dicen, no se puede decir eso porque esas cosas deben ser libres, y temen que vos llames al Estado. Bueno, prácticamente de 1984 en adelante, mirá, me he matado aclarando 100.000 millones de veces que la ley natural en Santo Tomás de Aquino distingue entre la ley humana y la ley natural, que la ley humana no abarca todo lo que abarca la ley natural, y que por lo tanto esa fundamentación de Santo Tomás de Aquino es la fundamentación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen la moral pública ni perjudiquen a un tercero quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Por lo tanto, en el plano político-jurídico, aunque vos afirmes que ciertas cuestiones son contrarias a la ética y a la ley natural que un tomista y o un creyente debe aceptar, sin embargo, esas cuestiones quedan fuera del ámbito político-jurídico, ¿no? Bueno, ese artículo está escrito en 1853, ¿no? Si mal no recuerdo, por Gorostiaga, y es la clave, ese artículo 19, es la clave de lo que John Stuart Mill llamaba el harm principle, o sea, mientras no afectes contra derechos de terceros. Alguien me va a decir, pero citaste el tema de la moral pública. La moral pública es un tema que siempre va a existir en la medida que haya bienes públicos, ¿no? Y por lo tanto haya una zona gris. Pero esa zona gris, a su vez, es evolutiva, ¿ok? Entonces, y eso es una zona evolutiva que tiene que ser definida por los jueces. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo no creo que se puedan hacer juicios absolutos que no tengan en cuenta las circunstancias históricas. En 1850, una mujer en bikini en una playa atentaba contra la moral pública. Bueno, ¿qué? ¿No eran libertarios? Gente, es que cada circunstancia histórica tiene su límite de tolerancia, y ahora distinto, y dentro de un siglo posiblemente sea distinto, y eso va evolucionando, y por supuesto, cualquier libertario me va a decir, si la playa tiene dueño, el problema está ipso facto solucionado. Tenés toda la razón. ¿Quién del lado de los libertarios católicos negamos la expansión del derecho de propiedad de los bienes públicos? Conocemos el debate sobre los bienes públicos, conocemos Law and Economics, hemos leído a Hayek, hemos leído a Buchanan. Cuanto menos bienes públicos haya, perfecto. Cuanto más bienes públicos privados, que es el tema de los club, perfecto. Pero en la medida que haya bienes públicos, en la medida que haya una calle que sea municipal, vas a tener el problema de la moral pública. Ahora, ¿puede ser que esto genere semejantes malentendidos? La verdad es que a veces me desanima el nivel de debate, porque el nivel de debate no tiene que ver a veces con problemas reales, tiene que ver con lo que te dije antes. Si una persona está llena de odio y no hay vuelta que darle contra el catolicismo, es inútil todas las aclaraciones que quieras hacer. Y si un católico está absolutamente lleno de un odio ideológico contra cualquier cosa que tenga que dar libertad, no solamente no es católico, sino que es inútil todo lo que le puedas aclarar. Así que, la verdad, son debates que a veces me desaniman un poquito. Entiendo que, digamos, en círculos a veces más, tanto académicos como de divulgación, existe, digamos, este tipo de tensiones muy grandes. Sin embargo, particularmente para nuestra audiencia, que está a veces muy interesada en poder entender y comprender mejor estos conceptos, me gustaría preguntarte, Gabriel, vos estuviste comentando un poco acerca de, digamos, el derecho natural y el naturalismo desde el pensamiento clásico y particularmente de Santo Tomás, y de alguna manera lo estuvimos contrarrestando un poco con Rothbard y Nozick, y dando ciertos matices con el caso de Mises y Hayek. ¿Podrías ayudarnos a comprender qué es el derecho natural y la ley y su diferencia con la ley natural, tanto en el pensamiento, por ejemplo, clásico, con el pensamiento, por ejemplo, de Rothbard? Porque quizás lo que siento que quizás puede no quedar claro es un poco las diferencias, porque cuando uno habla del derecho natural, en ocasiones parecería que estamos hablando todos del mismo concepto, ¿no? Y sin embargo, me gustaría preguntarte si nos puedes ayudar a entender cuáles son esas diferencias entre, por ejemplo, Santo Tomás, Rothbard o John Locke o, por ejemplo, Nozick. Bueno, en el caso de John Locke, la cosa es mucho más compleja porque hay algunos católicos que interpretan a John Locke como prácticamente un agnóstico que hablaba solamente de su teoría de la propiedad del trabajo mezclado con
el primer ocupante. No, John Locke es mucho más profundo que eso y es un caso mucho más delicado y es un autor tan prolífico y tan importante que no se puede clasificar tanto como sus ultrapartidarios o sus ultradetractores quieren. El tema con Rothbard es más fácil. Rothbard identifica ley natural con la línea de pensamiento del derecho natural racionalista del siglo XVII, Grocio, Pufendorf, que daría origen a esa noción de propiedad que él tiene. Él lo relaciona con Santo Tomás, pero Santo Tomás no es lo mismo que Grocio y Pufendorf. En Santo Tomás hay una referencia a Dios como el origen de la ley natural, en estos dos autores no. Pero Santo Tomás no es un autor voluntarista. Santo Tomás no dice no matar porque Dios lo dice, no matar porque la naturaleza humana impide el asesinato del otro. Ahora bien, esa naturaleza humana está creada tal por Dios, ¿no? Ese es el punto de Santo Tomás. Pero a efectos prácticos, te aseguro, a efectos prácticos es lo que te dije antes. Unos tienen una noción absoluta de propiedad y nosotros tenemos una noción más hayekiana de propiedad, más evolutiva. Y luego, a efectos prácticos, ¿eso produce alguna diferencia? Ay, la verdad que no. Si querés, la única diferencia es que nosotros no vamos a condenar a alguien penalmente que ha cometido robo en caso de extrema necesidad. Pero eso no tiene nada que ver con la expropiación de tierras, que es lo que los católicos de izquierda han inventado a partir de la noción de derecho natural de propiedad no absoluto. O sea, si alguien parte de la noción de derecho de propiedad no absoluto y termina en Juan Grabois, problema de él es que está mezclando Santo Tomás de Aquino siglo XIII con socialismo del siglo XIX-XX, y ese es problema de él. El que hace esa extrapolación, el que parte de Santo Tomás y termina en expropiaciones, no entendió nada ni de economía ni de Santo Tomás. Ahora, es a veces insultante que algunos libertarios actuales crean que Alejandro Chafuen, San Grego y yo podemos tener la misma confusión. Sí. No sé si me explico, ¿no? Sí. Como si no hubiéramos estudiado a Mises, Hayek y Buchanan. Y en este aspecto te quiero hacer una última pregunta con respecto a las aclaraciones sobre la ley natural y el derecho natural. Y es, ¿cómo podemos entender la libertad, vos que conocés tanto, digamos, la ley natural y el derecho en el pensamiento clásico como en estos autores más modernos? ¿Cómo podemos entender la libertad? Porque comúnmente, esto es muy frecuente en los círculos actuales, se suele definir la libertad como que todo, como decíamos antes de la propiedad, ¿no? Como que todo es permisible mientras no se lastima a nadie, por llamarlo así. ¿Hay un aspecto más profundo de la libertad que deberíamos darnos cuenta o que deberíamos prestar atención y que generalmente no le estamos dando importancia? Bueno, en el plano individual, primero, libertad se identifica con libre albedrío, la capacidad de decidir el curso de tu acción. Es un tema filosófico que muchos liberales lo tienen olvidado o negado. Bien. A su vez, en el plano individual, la libertad significa la libertad de estar libre de pecado, la libertad mayor de San Agustín. Esa es la mayor libertad. En el plano social, la libertad se identifica con el respeto a los derechos individuales. Donde está el derecho a la intimidad personal, que implica el respeto a las acciones privadas de los hombres mientras no atenten contra derechos de terceros. O sea, en el plano social, la libertad es el respeto a las libertades individuales, es la institucionalización del respeto a las libertades individuales. O sea, en el plano social, lo muy olvidado por casi todos, cosa que se ha visto a partir de la pandemia, es que la libertad en el plano social implica respetar las libertades individuales que son inviolables, indelegables, inalienables. La libertad en el plano social es respetar el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad religiosa, como estaban aclarados y definidos en el contexto de la Declaración de Independencia Norteamericana y de la Primera Enmienda, ¿no? En ese contexto. Eso es libertad en el marco social. Y obviamente es perfectamente compatible con las dos primeras que te dije, ¿no? No sé si esto te aclara un poquito o querés que profundice más algún aspecto, ¿no? O sea, lo que quiero decir es,
Sí, con esto voy a ser más específico. La libertad no consiste en hacer todo lo que quiera mientras no moleste al otro. La libertad consiste en respetar las libertades individuales. Eso es muy diferente. Porque decir la libertad consiste en hacer todo lo que quiera es negar los deberes morales que la persona tiene, más allá de que si estés molestando al vecino o no. No, nosotros no negamos los deberes morales que las personas tienen, ¿no? Sencillamente agregamos como un deber moral fundamental, olvidado por izquierdas y derechas, el respeto a la dignidad humana y el respeto de esas libertades individuales. O sea, el liberal que viene de la tradición naturalista es una persona que trata de tener en su vida privada una vida conforme a la ley natural, que implica justicia, fortaleza, templanza, prudencia y las virtudes teologales en caso de que seas creyente, pero en la vida social, al mismo tiempo, tiene el deber fundamental de respetar esas libertades individuales. No sé si necesito ser más claro. O sea, si querés sin hacer nombres, voy a alguien que últimamente está diciendo todo el tiempo: el libertario tiene que estar a favor de la homosexualidad, las drogas, etcétera, etcétera. Está muy mal planteado. Está muy mal planteado. El libertario está a favor de no encarcelar a una persona por su orientación sexual, o no encarcelar a una persona por lo que consume, ya sea marihuana, Coca-Cola o chocolate. Pero eso es otra cosa. Eso es respetar el derecho a la intimidad personal. Pero no es que la libertad consiste en estar a favor de, tampoco consiste en estar en contra de. Bueno, esto es algo muy importante, que hay que aclararlo permanentemente y que está produciendo todo tipo de confusiones. Me parece que fuiste muy claro, Gabriel. La libertad no debe entenderse como, digamos, que uno no pueda avanzar absolutamente sobre el pensamiento del otro, sino, es decir, la libertad tiene un elemento de deber, tiene un elemento de compromiso moral, ¿no es así? Que también debe entenderse. Porque muchas veces estoy de acuerdo con lo que decís, que particularmente en los debates de hoy, es decir, aquello que no viola la propiedad de otro parece ser legítimo, ¿no? Y esto, de alguna manera, puede llevarnos a diferentes dilemas morales importantes si no entendemos que también hay otro elemento de deber moral y de lo que vos estás explicando también. Claro, por supuesto. Los deberes con las personas amadas, los deberes con el propio cuerpo, son todos deberes morales, pero cuyo seguimiento o no atentan directamente contra la propiedad del otro, pero ¿por qué no tenerlos en cuenta? Así que... Me parece genial esto que decís sobre los familiares y el cuerpo propio, porque es algo que en los debates se suele ver muchísimo, ¿no? Es decir, como yo no estoy agrediendo al otro, o particularmente en Rothbard, quien tiene una noción de propiedad, la familia a veces casi pasa a ser una cuestión de derechos de propiedad incluso, ¿no? Los hijos, el consentimiento, por ejemplo, para ser alimentados, para enviarlos a educación, ¿no? Cuando se reduce todo el consentimiento, evidentemente, por ejemplo, los vínculos familiares terminan siendo una relación casi de amo y esclavo, ¿no? Ciertas controversias que a veces se dan, por ejemplo, de la lectura de Rothbard en la Ética de la Libertad, ¿no? Por ejemplo, cuando los hijos como propiedad, ¿no? Es un poco, si no se matiza, si no se pone el deber moral, estamos en problemas, ¿no es así? Sí, totalmente. Habría que hacer profundos estudios sobre cierto último Rothbard, que es más bien un paleolibertario con una orientación moral mucho más definida, ¿no? Pero efectivamente, por ejemplo, yo tengo el deber moral de ser fiel a mi cónyuge. Ahora, si no lo cumplo, sí, no es un delito penable, pero es un deber moral. ¿Por qué no vamos a estar de acuerdo con esos deberes morales? Ahora, por supuesto, hay otros temas que son últimamente más sensibles, ¿no? El famoso tema de los debates morales sobre la homosexualidad, sobre la heterosexualidad, me parece que en los ámbitos libertarios deberían estar más aclarados. O sea, el libertario en la vida social
sencillamente respeta el derecho a la intimidad de todos. Por lo tanto, ¿cómo vas a llevar adelante tu orientación sexual sin violar la propiedad de nadie? Efectivamente, es un tema de tu vida privada. Ahora, vos tenés perfectamente la libertad de expresión, que es algo que muchos libertarios o no libertarios no aceptan, de pensar y decir lo que te parezca sobre la moralidad de la homosexualidad o la heterosexualidad. Y ahí es donde se producen los grandes escándalos. O sea, un católico sostiene siempre que la sexualidad es como Dios la quiere, y nosotros así lo proclamamos. Eso, ahora, está la gran diferencia. Un católico que no tenga idea de la libertad individual puede ser que efectivamente avance autoritariamente sobre otro. Ahora, cuando vos tenés no solamente una mera idea, cuando vos estás formado profundamente en lo que son las libertades individuales, en una constitución republicana, donde, vuelvo a decirte, hay un artículo como el 19, cuando vos estás profundamente formado en eso, ¿cómo se te va a ocurrir invadir la vida del otro porque no tenga tu orientación sexual, ¿no? Con respecto al matrimonio, yo ahí tengo una opinión que me quieren matar todos, libertarios, católicos, marcianos, venusinos. Yo creo que el matrimonio no es un ámbito del Estado. Entonces el famoso tema del matrimonio igualitario por parte del Estado no tendría que existir, ni tampoco ningún tipo de matrimonio. Por lo tanto, cada uno se debería casar según su conciencia. Eso ya solucionaría bastantes cosas. Así que bueno, en fin, y así sucesivamente habría que ir tocando muchos temas, ¿no? Sí. Con respecto al tema de Rothbard, me parece muy interesante comentarle a la gente que efectivamente Rothbard tuvo al final de su vida un particular interés por Aristóteles y por Santo Tomás, hasta el punto que se rumoreaba, esto realmente no está chequeado, que Rothbard estaba considerando convertirse al catolicismo. Estas son las cosas que se decían antes de que él muera, ¿no? Particularmente su mujer era quien de alguna manera, por su particular interés, claro, lo que decía Gabriel, si bien él decía al final de su vida estar particularmente interesado en darle un fundamento de Santo Tomás a su teoría, evidentemente, como explica Gabriel, el derecho natural de Rothbard es muy diferente al derecho natural de Santo Tomás. Pero habría que ver qué hubiera pasado en la última etapa de su vida si él hubiera tenido tiempo de profundizar en eso, porque lo que sí sé, pero por lecturas secundarias, es que hay párrafos de un Rothbard, si querés, más de divulgación en la etapa final de su vida, donde adquirió la típica característica del paleolibertario profundamente ético y contrario al Estado federal norteamericano, que es la posición de para dar ejemplos actuales, es la posición de un Ron Paul, de un Lee Rockwell, y que son figuras muy difíciles de entender para los latinoamericanos que están en uno u otro extremo de los odios, como ya te dije. Esas personas no logran entender un Lee Rockwell. No. Una persona católica profundamente conservadora y al mismo tiempo absolutamente contrario a cualquier acción del Estado federal, ¿ves? Esa es la clave, pero esa es la tradición conservadora norteamericana. No me estoy refiriendo, conservador quiero decir la tradición institucional originaria, 1776, ¿no? Porque estos paleolibertarios no tienen que ver con los neocons del 80, que luego rodearon a la primera presidencia de George Bush hijo. No, estos hicieron un desastre total. Estos son George Bush y Dick Cheney son los inventores de Guantánamo. No tiene nada que ver con los paleolibertarios. Correcto. Nada que ver. Sí. Nada que ver. Para quien le interese, por supuesto, yo cubrí un poco la historia de esto y los matices están en el video que es el paleolibertarismo y un poco sobre el liberalismo conservador, donde doy bastante estos matices para quienes le interese. Perfecto. Y está muy bien explicado en el último libro de Fernando Romero Moreno, ¿no? Hacia la nueva derecha. Lo pensaba leer, sí. Sí, estos matices están perfectamente explicados por Fernando. Muy bien. Quien con mucho mérito, él que viene del nacionalismo católico, intenta y creo que logra un diálogo muy fructífero con los paleolibertarios. Y se da cuenta del valor de la tradición constitucional norteamericana, aunque obviamente no la coloca como lo único posible en el mundo, pero esta línea de diálogo por él está muy bien planteada.
Sí, 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 es muy interesante lo que está haciendo y me gustaría también tenerlo en el canal porque es verdaderamente está armando un diálogo sin Sí, tantos prejuicios y llegando a conclusiones muy interesantes sí, que algunos a veces por prejuicio no llegan. absolutamente. Muy bien. Y Gabriel, ahora las últimas preguntas que me gustaría hacerte están con respecto al sector de nuestra audiencia que seguramente está diciendo esto de derecho natural o de ley natural no me cierra, me suena a religión, me suena a metafísica. Y me gustaría preguntarte ciertos elementos para aquellos que justamente no se sienten identificados por lo que estamos hablando. La primera pregunta que a veces me hacen es, ¿el derecho natural lleva necesariamente, el derecho natural tiene que estar necesariamente asociado a la religión y la metafísica? ¿Cómo es eso? Porque la gente a veces lo pregunta. Es decir, si yo digo que creo en los derechos naturales, ¿estoy diciendo que creo en Dios, que creo en la metafísica? ¿Cómo es eso? Bueno, voy a comenzar con un ejemplo y luego voy a ir a la parte más académica. Dale. El ejemplo es muy sencillo. Si tuvieras la tragedia de estar en un campo de concentración nazi y tus últimas palabras antes de que te maten fueran no me trates como un animal, ¿eso implica necesariamente ser creyente? ¿No es claramente intuitivo lo que significa no me trates como un animal? ¿No es intuitivo naturalmente es decir yo no soy ganado de rey, yo no soy una hormiga? ¿Ah? Eso es una referencia inmediata a la naturaleza humana como el fundamento del reclamo de que el trato tiene que ser conforme a esa naturaleza. ¿Ah? Eso lo puede ser cualquier creyente o no creyente. Ahora, el creyente que está formado en Santo Tomás sabe que Santo Tomás se refiere siempre a la naturaleza humana como el fundamento de la ley natural y la naturaleza humana está a su vez creada por Dios. Entonces, seamos académicos. La naturaleza humana se llama causa segunda, Dios causa primera. El libertario no creyente, con quien puedo tener debates, por ejemplo, un moderado moderado por su estilo y por sus distinciones como Ricardo Rojas, entiende perfectamente que yo voy a decir estoy a favor de los derechos naturales por naturaleza humana y porque esa naturaleza humana está creada por Dios. Ricardo va a decir, no, yo no creo que esté creada por Dios, pero coincidimos en la naturaleza humana como fundamento de los derechos. Y no sé por qué tanto problema, ¿no? Ahora, si el debate es ya un debate estrictamente de filosofía, entonces yo sí puedo decir, bueno, no, pero vamos a tratar de demostrar que cómo llegamos a Dios como causa primera, etcétera, etcétera. Pero no debería ser un debate que afecte nuestras posiciones políticas más inmediatas. O sea, creyentes y no creyentes hoy nos podemos encontrar en el respeto a la dignidad humana. Y eso, y no una dignidad humana meramente pactada, sino verdaderamente conocida, ¿no? Hay una naturaleza humana inteligente y libre. En ese sentido, los randianos más moderados, que se basan en los estudios de Aristóteles y lo conocen bien Aristóteles, tienen ahí un punto de contacto importante. No un Aristóteles ultra simplificado, sino el Aristóteles que hablaba de las virtudes. El libro de Ricardo Rojas sobre los fundamentos filosóficos del objetivismo es de lo mejor que se ha escrito desde el punto de vista académico para conciliar esa posición con la nuestra. Incluso después de ese libro yo escribí un artículo que se llama ¿Es necesario ser ateo para ser randiano? ¿No? Es una pregunta que se las dejo abiertas a los randianos, ¿no? Si finalmente el eje central del libro de Ricardo es la afirmación de la naturaleza humana y las virtudes, y cuando llega el tema de la existencia de Dios trata de moderar la posición, trata de tener una posición más dialogante, entonces la pregunta es, bueno, pero entonces para tener esa posición neo-aristotélica, ¿necesariamente hay que ser ateo? ¿Necesariamente? Es una pregunta que dejo abierta y estate seguro que cuanto una persona sea más tranquila, más moderada, va a dar una respuesta más moderada a la pregunta. Ahora, hay algunos chicos que están subidos a una nube de úbeda ideológica, van a quinta o a sexta y dicen, sí, viva el ateísmo, viva el liberalismo, y no lo bajás de eso igual. Está bien, ¿viste? Seguí adelante. ¿Qué quieres que te diga? Es una etapa de la vida. ¿Sí? Te quiero hacer una consulta, Gabriel, con respecto a que nosotros estamos hablando un poco de la ley y el derecho natural, quizás en nuestros círculos.
Ahora, desde lo que ocurrió con la Ilustración y luego, por ejemplo, con las corrientes positivistas, ¿cómo se encuentra actualmente la teoría o la tesis del derecho del derecho y la ley natural en los demás círculos? ¿Se entiende a lo que me refiero en el debate filosófico actual? No, no ha habido mucho progreso porque no, siguen ahí discutiendo los naturalistas con los positivistas y no, y no es un debate que además haya tocado mucho a los debates de los liberales actuales. La verdad, vuelvo a decirte, en autores como John Finnis y Sam Gregg ha habido un enorme progreso en la ley natural fundada en Santo Tomás y eso no parece llegar a los debates actuales, excepto en el pequeño círculo de los que estamos en el Acton Institute. Y después vuelvo a decirte, y las posiciones así ultralibertarias anticatólicas vienen de una lectura exaltada, no académica, de Rothbard, Ayn Rand, etcétera, etcétera. Y luego hay defensores de la teoría de la filosofía del derecho de Hayek, que ellos sostienen que como Hayek sostenía, no son ni positivistas ni naturalistas y tienen todo el derecho a sostenerlo, y es porque eso es Hayek. Si Hayek es compatible con Santo Tomás, yo creo que sí, pero no es estrictamente lo que Hayek hubiera dicho. Claro. Bueno, ¿y Kant? ¿Cómo? Y Kant, en mi opinión, es perfectamente compatible con el liberalismo clásico. Él mismo lo era, casi ya, de una manera, si querés, bastante iluminista, pero si vos lees Crítica de la Razón Práctica, parece un monje directamente. Y o sea, podés ser liberal clásico desde Kant, desde el imperativo categórico. No. Justamente Kant es la prueba filosófica de que no necesariamente tenés que ser unitarista para defender unos principios morales absolutos. En Kant esto está claro. Luego podés diferir con Kant en eso, pero a su vez, el imperativo categórico de Kant lo podés interpretar cristianamente. No utilizarás a nadie como medio, sino como fin, que es lo que hizo Juan Pablo II en Cruzando el umbral de la esperanza. Y hay algunos que pueden llegar a ser positivistas jurídicos y luego fundamentar el derecho a las libertades individuales en cierta utilidad, pero es el caso de Mises. Bueno, no hay ningún escándalo tampoco. O sea, el positivismo jurídico no necesariamente deriva nunca fue la fundamentación del nazismo, como algunos dicen. Kelsen en ningún momento dijo eso. Kelsen sencillamente afirmó: mi filosofía del derecho es decir que el derecho es una lógica del derecho. Ahora, en la vida política, uno tiene sus valores, puede estar totalmente en contra de cualquier totalitarismo. Así que bueno, yo creo que es muy falible eso. Yo no soy especialista en filosofía del derecho, pero yo creo que los debates de la filosofía del derecho están de alguna manera estancados en prejuicios muy tradicionales que deberían ser finalmente superados, ¿no? Sí. Haciendo este diagnóstico de la situación presente, te quiero preguntar por la situación futura. ¿Cómo ves, de alguna manera, el impacto de este estancamiento en el futuro, en las próximas décadas? Hablando del derecho natural, la ley natural, y aparentemente hoy que vivimos en una sociedad con un creciente carácter relativista frente a muchos de estos valores o principios éticos. Está bien, son dos cuestiones diferentes. Académicamente es una cuestión generacional. O sea, vas a ver que en 50 años o más va a haber nombres que hoy, como muchos, son muy buenos filósofos del derecho, que van a empezar a ocupar el papel de grandes clásicos. Pero eso en 50, 100 años, ¿no? Yo espero que sea el caso de un Sam Gregg o un John Finnis. ¿Okay? Bien.
y que eso va a ayudar a una fundamentación del liberalismo clásico, por supuesto. Desde el punto de vista social es muy imprevisible. El actual escepticismo es el resultado de una lucha a muerte entre el positivismo cultural y el postmodernismo cultural, que son, y por supuesto me quedo con los positivistas si tengo que elegir. Claro, sí, sí. Pero es pero muy imprevisible lo que puede pasar realmente. O sea, la reconstrucción cultural de una raíz cristiana para la convivencia social es algo que puede tardar mucho tiempo, puede venir de golpe y no sabemos cómo, no tenemos idea de cómo, puede no venir nunca más. La verdad, no lo sabemos. No lo sabemos. Muy bien, Gabriel. Para ir cerrando, te quiero preguntar acerca de si hay algún tema en particular de la temática que estamos hablando que te gustaría haber tocado y hablado. Y también me gustaría preguntarte acerca de cómo ves, especialmente sobre todo para las nuevas generaciones, un poco la dirección a la que debemos ir con respecto a estas temáticas. Me refiero también en atención, en estudio, en ciertos prejuicios que pensás que también sería bueno evitar. Bueno, voy a ser muy poco original. O sea, yo vuelvo a pedir a las nuevas generaciones que tengan un poquito más de paciencia intelectual, de más estudio y leen autores que son menos manualísticos, pero más profundos. ¿Ah? Pero bueno, es una petición de profesor viejo. Pero hay que formarse más, hay que estudiar más historia de la filosofía, hay que tener una formación mínima, un poquito de literatura. En fin, no se puede salir con un manual escrito, ya sea por un católico o un libertario, esos típicos manuales de 100 páginas que te solucionan el mundo entero. No. Así que pediría una mayor formación, ¿no? Eso choca con la impaciencia. Quiero salir, tengo 20 años y quiero salir mañana a luchar por el liberalismo. Bueno, tranqui, porque, viste, bueno, podés participar, hacer muchas cosas, pero finalmente luego, si no hay paciencia en la propia formación, luego se notan enormes desastres en el discurso posterior. Okay. Y luego si me gustaría haber tratado un tema, no, me estoy guiando totalmente por tus preguntas. No estoy desesperado por tocar ciertas cosas, en realidad, sí, no, que creas necesario también, no. Sí, hay algo que creo necesario, sí, es verdad, me hiciste acordar, ¿no? Afortunadamente me había olvidado. El desastre actual de todos los gobiernos del mundo, violando todas las libertades individuales habidas y por haber, es un desastre que me apena enormemente, pero no me asombra. Es como si fuera la última etapa del olvido total y completo que durante décadas izquierdas y derechas han tenido de las libertades individuales. O sea, que gobiernos y personas hayan violado de la noche a la mañana literalmente el derecho a entrar, permanecer y salir del territorio nacional, con la excusa de la pandemia, como antes se hizo con la excusa de la seguridad en la época del 76, o como lo hicieron Bush y Dick Cheney en los 80 en Estados Unidos, donde todavía hoy el gobierno te puede arrestar y llevar a Guantánamo si quiere. Bueno, esos desastres implican una carencia total y completa de conciencia de lo que es la libertad individual por parte de gobernados y de gobernantes. Entonces, claro, ¿qué se puede esperar en todos los lugares del mundo donde durante décadas no se tuvo conciencia de lo que es la auténtica libertad religiosa o la auténtica libertad de enseñanza, o etcétera, etcétera? Entonces, claro, de repente un gobierno no tiene más que asustarte con el virus, plantear, repetir sobre lo que dicen las Naciones Unidas y la gente cree que eso está bien.
¿no? Y que no tiene nada que ver con la existencia o no del virus, ni con la virulencia del virus. Las libertades individuales no se violan. Listo, no importa si hay un virus circulando. Bueno, este desastre sí me interesa destacarlo. Por eso digo que me apena, pero no me asombra. Solamente décadas y décadas de olvido profundo de lo que es la libertad puede haber conducido a semejante desastre, ¿no? Así que lo que quiero decir es que no es casualidad que solamente hoy los más liberales clásicos hayan visto la inmoralidad profunda de lo que se está haciendo con respecto a la pandemia, o sea, de la violación de las libertades individuales. Solamente ellos tenían la defensa intelectual para darse cuenta. Los demás estaban totalmente en otro mundo, en un mundo autoritario potencial. La buena persona que sin darse cuenta llevaba a sus hijos a los colegios con programas estatales, la buena persona que sin darse cuenta aceptaba todo lo que el Estado decía en salud pública, esa es la buena persona que le parece perfectamente bien que te encierren, ¿no? Y que se traga todo lo que dice la Naciones Unidas. Bueno, realmente, esto sí quisiera decirlo, y el Instituto Acton está firmemente, ¿no?, en el recordatorio de lo que son las libertades individuales. En los años 2018-2019, antes de que surgiera el tema de la pandemia, nuestros cursos anuales estuvieron dedicados al tema de las libertades individuales. Así que sí, este tema sí quiero decirlo. Dios sabrá lo que va, Dios solo sabe el futuro, ¿no? Pero o renovamos nuestro compromiso intelectual para con las libertades individuales, o durante mucho tiempo se acabó todo, ¿eh? mucho tiempo. Sí. A mí me parece particularmente interesante cómo puede ser que en Occidente, digamos, está habiendo una especie de legitimidad de la ausencia de libertad y la tiranía, más que, por ejemplo, en sistemas previamente o soviéticos o directamente, por ejemplo, China, ¿no? Hasta cierto punto parece como que China es el ejemplo prácticamente de los países occidentales. Los chinos sencillamente siguieron en la suya, ¿listo? Sí. Con pandemia, sin pandemia, claro. ¿Listo? Y además matándose de la risa de Occidente. Porque, tal cual. Porque en algunos lugares de China ya ni se ocupan del tema, así que imagínate, ¿no? En otros sí, cuidado, hay que distinguir. Pero sí, había que analizar detenidamente el caso de Putin, ¿no? Que no es la esperanza de Occidente, como algunos dicen. Lo que sucedió en Estados Unidos es un desastre espantoso. La opinión pública no termina de darse cuenta que ese famoso partido comunista que en los 50 estaban tan aterrorizados en los Estados Unidos, finalmente es el Partido Demócrata. Y no se dieron cuenta. Y ya está, ya llegaron a Washington, gente, ya llegaron. Y están en las nubes de humo. Hay que revivirlo a McCarthy. No, McCarthy se equivocó totalmente. El problema no era los que honestamente se llamaban comunistas. En fin. Buena reflexión. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gabriel, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Para terminar en una nota más positiva, porque la verdad que el final fue un poco pesimista. Perdón. No, por favor. Me parece muy bueno esta crudeza y honestidad que es necesaria. Porque es más, lo que yo... Es que, no, a ver, que yo esté un poquito pesimista no tiene nada que ver. Ahora, la parte donde yo me defiendo es esta. Gente, no es que yo sea pesimista cuando describo algunas cosas. Quiero tomar conciencia de lo que sucede. A partir de ahí puedo ser más optimista. Exactamente. Bueno, estoy convencido que todo el mundo se olvidó de las libertades individuales, pero creo que dentro de 10 años la vamos a tener. Ok, tenés todo el derecho de ser optimista, pero por favor tenés que tener claro el diagnóstico. O sea, sí. Bueno, no, me parece perfecto lo que aclarás, porque veo que mucha gente, sobre todo en los medios, ¿no? Tratan esos temas como cosas coyunturales y no se dan cuenta de los problemas graves que están obviando, ¿no? Pero bueno, no me hagas hablar de los medios, por favor. Sí. Yo te agradezco una vez más, Gabriel, y le recomiendo a la gente que nos está viendo, a la audiencia, que chequeen un poco los libros de Gabriel. Sé que acabas de publicar un nuevo libro, ¿no es así?
Es la primera vez que reescribo uno. Es una reescritura de un libro muy olvidado que no estaba online, nada, que era del 2007. Y lo reescribí llamándolo Filosofía, pero todavía no está la versión online. Así que cuando esté la versión online, ahí nos escribimos para la difusión, ¿no? Así que esperemos a que salga la versión online y lo anunciamos con bombos y platillos. Bueno. Está bien, muchísimas gracias. Yo una vez más quiero comentarles, les comento que para mí Gabriel tiene una capacidad de docente y pedagógica excelente, y yo creo que los matices que da Gabriel, porque creo que su vida entera la ha dedicado a dar matices, no sé si me podrás corregir, Gabriel, son importantísimos para, digamos, la formación de todos quienes estamos interesados en estas ideas. Así que yo... Sí, es verdad que hago todo el tiempo esas diferenciaciones y matices, pero no es mi mérito. Lo aprendí directamente de Santo Tomás de Aquino. Entonces, y no es que Santo Tomás de Aquino tenga un capítulo de una parte de su obra que diga cómo hacer matices. Vos lees cualquier cosa y ahí está, es un método de pensamiento. Santo Tomás es además un método de pensamiento. Muy importante. Excelente. Y con esta nota así heroica e inspiradora, nos vamos entonces. Les agradezco muchísimo a la gente por ver este video. Espero que les haya gustado y los veo en el próximo evento, en la próxima charla de estas que tengo el gusto de haberla inaugurado hoy. Así que muchas gracias. Y saludos. Y gracias a vos, un honor haber estado acá charlando estas cosas. Muchas gracias, Gabriel. Nos estamos viendo. Gracias.